Relájense, respiren profundo. Ahora cállense la boca. Eso, hermano, gracias. Vamos a hacer una breve introducción porque es muy importante para lo que vamos a ver en el desarrollo de la lección de hoy. Cuando los españoles llegan a América, aparte de todas las cosas ya consabidas como el idioma, como la comida, como parte de la vestimenta, como la religión, etc., entrar y cerrar la puerta, está una cosa muy importante, y es que traen su literatura. Y cuando traen la literatura, ay, ternuritas. Y cuando traen la literatura, obviamente traen la literatura que se hacía en España en ese momento. Y esa literatura era una literatura básicamente en verso, o sea, maneras de hacer poemas, ¿ya? Es lógico, chicos, que esa forma de hacer poemas que tenían los españoles sean adoptadas por las culturas tradicionales, y esas formas poéticas se van convirtiendo después en nuestra música popular. Por ejemplo, una de las formas más complejas es el soneto. El soneto es una estructura poética occidental que después se acopla a la música popular, y, por ejemplo, absolutamente todas las cuecas que nosotros conocemos y que nosotros escuchamos tienen el formato de un soneto. De ahí vienen y provienen prácticamente todas las formas musicales populares. O sea, todas las formas, el bolero, el tango, toda la música tradicional, toda la música que nosotros llamamos americana, tiene una estructura poética española, ya sean las décimas, ya sean los endecasílabos, ya sean las formas, como les decía, como las coplas mismas, las coplas que escuchamos en Santa Veracruz o en Carnaval, tienen una estructura poética española, occidental. Y dentro de esos géneros musicales propiamente americanos, basados en estructuras españolas, está uno muy interesante que en Bolivia no conocemos mucho, no cultivamos y no practicamos mucho, pero que sí es muy común en zonas como México y como Colombia. Se llama el corrido. El corrido tiene su estructura poética basada en cierta cantidad de versos que tienen cierta cantidad de métrica y basada en cierto ritmo poético que no nos interesa a nosotros analizar porque no estamos estudiando literatura, pero que tampoco nos interesa analizar, pero es muy importante que los corridos son canciones generalmente hechas para bailar. Por eso es que los corridos se basan mucho en el uso del acordeón, por ejemplo. O se basan mucho en el uso de instrumentos de viento a veces. En México los corridos van a ser como la cueca acá. O sea, van a ser y van a tener un impacto tremendamente importante en la cultura, pero en la cultura popular, en la cultura del pueblo, en la cultura de los pobres. El corrido mexicano tiene su mayor auge a principios del siglo XX. Cuando está por terminarse, bueno, en realidad, cuando está por evolucionar al punto máximo, ese fenómeno que es un fenómeno histórico y decisivo para toda Latinoamérica, que se llama la Revolución Mexicana. Antes que cualquier otro país, los mexicanos han hecho una revolución indígena. Y esa revolución indígena ha permitido al latinoamericano darse cuenta de que es un continente mestizo. ¿Ya? Otro día, con tiempo, podríamos hablar de eso si nos da el semestre, porque tiene mucho que ver con lo que es nuestra identidad y nuestra cultura.
Pero básicamente lo importante de esto es que los corridos de principios del siglo XX celebran a la Revolución Mexicana y a los héroes de esa revolución. Los corridos estaban dirigidos, estaban dedicados a figuras como Emiliano Zapata, o como Pancho Villa. Estos ñatos son héroes del pueblo. Pero para la clase media alta que después toma el poder en México, estos héroes del pueblo son villanos, son bandidos. Ahora bien, vamos a prestarle atención a la palabra bandido. Que ustedes pueden adaptar a nuestro léxico coloquial y le pueden decir maleante, o le pueden decir mafioso, o le pueden decir ladrón, o le pueden decir cualquier otro de esos epítetos que se utiliza para designar a los que están fuera de la ley. Lo que en inglés los gringos llaman outlaw, fuera de la ley. Ese personaje que existe en la historia de la civilización desde siempre, el bandido, el fuera de la ley, es un personaje que tiene su propia mitología. La próxima clase vamos a utilizar a un gran pensador, historiador y analista llamado Eric Hobsbawm, que si pueden estar adelantándose, van a encontrar en el internet un bellísimo texto que se llama precisamente Bandidos. El análisis del bandido cultural lo vamos a analizar, como les digo, la próxima clase. Ahora, lo que nos interesa es ver que este bandido se vuelve un mito, una figura de la cultura popular, por ejemplo, Robin Hood. ¿Gracias a qué? Gracias a que sobre ese bandido el pueblo hace canciones, hace poemas, hace obras de teatro y hoy día hace películas o hace series. ¿Ya? Se mitifica la figura del bandido a través de estas expresiones artísticas. Y en México ha sido el ejemplo más importante a través del corrido. En el corrido se exaltaba la figura de un Pancho Villa, o se exaltaba la figura de un Emiliano Zapata, o la figura de un Venustiano Carranza, todos ellos a los cuales la gente de las clases altas o la gente que tenía el poder les decía bandidos, o les decía ladrones, o les decía delincuentes. En el fondo sí eran todos. Y ese corrido ha tenido un impacto cultural. ¿Saben por qué? Porque ese corrido es en realidad la crónica popular, es decir, es el periodismo del pueblo. Como el pueblo, por lo general, hasta nuestros días, tiende a ser analfabeto, el pueblo no se informa por los periódicos. Y en ese entonces los medios de comunicación de masas estaban en pañales. Entonces la información que tenía el pueblo provenía de estas canciones. Estas canciones son como la crónica roja, están llenas de verdad y al mismo tiempo llenas de fantasía. Son tremendamente subjetivas, pero están llenas de hechos concretos. Ya no puedes entrar. Esos hechos concretos son lo que le da realismo a estos corridos. En otras palabras, chicos, cuando un mexicano escuchaba estos corridos, se estaba informando de cosas que eran ciertas. Y al mismo tiempo de informarse, estaba entrando a un territorio de la subjetividad muy profundo. O mejor, más claro todavía, la manera a través de la cual la cultura popular se informa hasta el día de hoy no es tanto a través de los medios, sino es a través de la información que encuentra
en géneros musicales como el corrido, ¿ya? Por lo tanto, todo corrido tiene un punto de información. Pero esa información solamente la entiende la gente de los lugares del pueblo, la gente popular. Porque esos corridos están cantados en códigos. Se habla un lenguaje que solo va a entender el pueblo, o ciertos sectores, o ciertos grupos. Tienen como un código secreto, exactamente igual a lo que pasa con el hip hop, o con el rap, o con el reggaetón, o con el tango. Las cosas que se dicen provienen de un lenguaje que no es el lenguaje culto, no es el lenguaje oficial, es el lenguaje codificado. Y en muchísimos casos, además, se lo canta en idiomas nativos. Por ejemplo, el huayno o la copla en Bolivia son canciones que no los entienden la cultura oficial porque están en otros idiomas que no son los oficiales. Por lo tanto, esos códigos básicamente le dan al corrido su propia identidad y por tanto su propio público. En esos corridos se cuentan historias. Se cuentan historias en las cuales aparecen los grandes estereotipos sociales, el bueno y el malo. Solo que en el corrido está invertido esto. El malo, el delincuente, el bandido, no es que lo conviertas en bueno, sino que es el protagonista, es el que lleva todo el peso de la historia. Y por tanto, ese protagonista es completamente ambiguo, no es ni bueno ni malo, es común y corriente, como todos nosotros. Y esa es básicamente que podemos encontrar una serie de estereotipos, de modelos, de tipos de personas, de modelos de conductas y de comportamientos. Por ejemplo, si un corrido te está hablando de un ladrón, te va a hablar además de su familia, te va a hablar de su madre, te va a hablar de la fe que tiene, te va a hablar de las cosas que hace cotidianamente. Por lo tanto, son figuras que representan los valores que el pueblo le atribuye al ser humano. Para que me entiendan un poquito mejor, los corridos son una telenovela mexicana cantada. Es básicamente eso. Una telenovela que no tiene continuará, cortita, pero tiene el mismo mensaje, el mismo discurso. Y como en toda telenovela, en los corridos mexicanos están presentes los sueños, los anhelos de la gente y por supuesto también sus temores y sus miedos. Un corrido representa al bandido y ese bandido, ¿qué hace? Roba, burla a la ley, se escapa de la ley, triunfa en la vida, gana mucha plata, pero al final muere. O al final es encarcelado. O al final tiene básicamente un destino trágico. Por eso estos corridos generalmente son tragedias. ¿Qué gana la gente con eso? ¿Qué gana la sociedad con estos corridos? Básicamente es una forma de reforzarle a la gente, de decir, básicamente, esto es el bien, esto es el mal. Seguí el mal y puedes llegar a ser un héroe, pero vas a cagar. En el fondo vas a tener un destino trágico. Como les digo, chicos, esto es muy lindo y lo vamos a profundizar la próxima clase. El punto es, aquí y ahorita, lo que nos interesa es entender que la cultura oficial al corrido siempre
lo ha criticado, lo ha cuestionado, lo ha prohibido y lo ha censurado porque dicen es una exaltación del crimen y del criminal. Pero es mamada porque en realidad cumple la función inversa. A finales de los años 70, un grupo llamado los Tigres del Norte continúa con la tradición del corrido, pero esta vez su protagonista no son los delincuentes comunes del campo, sino los narcos. La canción que les he mandado, Jefe de Jefes, se puede considerar el primer narco corrido de la historia de México. Ese narco corrido, que tiene como protagonista al narcotraficante, va a hacer que se genere un fenómeno cultural en México sin precedentes. Ahorita el narco corrido está prohibido en México. No vas a encontrar en las tiendas oficiales un corrido que hable sobre el narcotráfico. Si te pillan comprando un disco de narcos corridos, te arrestan. Porque se supone que en esos corridos se exalta la figura de los narcos, pero no es verdad. Lo interesante de este fenómeno es que en México, por más prohibido que esté, el narco corrido es una de las representaciones más importantes de una sociedad que vive en torno al narcotráfico. El narcocorrido es el ejemplo más concreto de que vivimos en torno a narcoculturas. La anterior clase habíamos visto lo que es la droga y sus implicaciones sociales, políticas y culturales. Ahora vamos a entrarnos de lleno en lo que queremos analizar, que es ese fenómeno que a partir de los 90 empieza a estallar en toda Latinoamérica y que deriva en un fenómeno que nosotros llamamos hoy día narcoculturas. Para entender las narcoculturas, de principio, métanse en su cabecita lo que les he dicho en la anterior clase. Somos países que viven en estados narcos o en narcos estados. Bolivia es un narcoestado. Repito, no porque el gobierno sea de narcotraficantes, sino porque todos, como vamos a ver ahorita, bailamos al son del narcotráfico. Todos no solamente estamos en contacto con el narcotráfico, sino que además dependemos y nos encanta la cultura del narcotráfico. Ojo, no estoy diciendo de la droga, sino de todo lo que implica el narcotráfico. Para entender estos estados narcos hay que entender que el núcleo central de un narcoestado se llaman los cárteles. Es cártel, chicos. O también, debido a la pronunciación más popular, es el cartel. ¿El cartel qué es? Es la organización criminal que controla la producción, distribución y comercialización de drogas en determinados territorios. Por lo tanto, es una organización territorial. Así, en Bolivia existen dos carteles importantes. La DEA tiene registrado la existencia de dos carteles, el cartel de Santa Cruz y el cartel del B. Son dos carteles que oficialmente están registrados en la DEA como silencio, como organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. ¿Ya? Si ustedes creían que en Bolivia no existían carteles, o si creíamos, estábamos al pedo, porque estamos clasificados por la DEA como países donde existen carteles de producción, comercialización y distribución de drogas. Estos carteles, sin embargo, no funcionan solitos. Desde el fenómeno Pablo Escobar, los carteles están en alianza con otros carteles. Por ejemplo, el cartel de Santa Cruz
es simplemente una subsidiaria del cartel de Juárez. Es como decir Coca-Cola. La Coca-Cola acá en Bolivia es solamente una subsidiaria de la Coca-Cola a nivel mundial. El control del cartel de Juárez en México es tan grande que tiene cartelitos chiquititos en países pelotudos como nosotros, ¿ya? Entonces dependemos de ellos. O los colombianos son los que dominan el cartel del Beni. Estos carteles generalmente buscan un estado de paz. Pero en determinado momento, como el asunto es territorial, se van a sacar la mierda por controlar determinados territorios. Entonces, Beni y Santa Cruz colindan en determinados lados. Lo que hacen los carteles es decir, aquí está la frontera de Santa Cruz, aquí está la frontera de Beni. En todo este espacio nos dividiremos. Esta parte para ti y esta parte para mí. No va a faltar el momento en que el cartel de Santa Cruz se pendejee y se suba acá, entonces guerra. Ahorita, según los informes y los registros de la DEA, hay una escalada profunda de guerra territorial entre los carteles bolivianos. Pero esa guerra en realidad es una escalada profunda que puede traer consecuencias serias si los carteles de los que dependen, el de Colombia y el de México, se meten. Entonces la guerra va a ser más o menos continental. Brasil, que es una cuna de la droga, no tiene carteles porque no produce droga. Pero sí es clave porque por ahí pasa. ¿Se dan cuenta la diferencia, no es cierto? Eso es lo que tienen que ver en líneas básicamente generales para entendernos. Entonces, ¿quiénes controlan la producción de drogas en Bolivia y la comercialización del narcotráfico en Bolivia? Son esos dos carteles. Esos dos carteles básicamente tienen sus tentáculos. Y uno de los puntos claves de esos carteles está en el Chapare. El Chapare, una parte responde al cartel de Santa Cruz y la otra parte responde al cartel del Beni. Como están en guerra, toda la información que se están enterando ustedes de esos asesinatos que está viendo por el trópico y por todo lado, es producto de esa guerra. Es producto de esa situación. Esta información, chicos, la maneja el Estado. Esta información la maneja el periodismo. Esta información la manejan todos los organismos de gobierno. Esta información la maneja la DEA. Todos saben eso, menos el ciudadano que no quiere ver. Y también es por culpa de la gente que sabe y no lo dice. Y es muy comprensible porque esta es una guerra a muerte, ¿no es cierto? Por suerte todavía Bolivia no ha llegado al Estado de México. Si un profesor en México les estuviera diciendo lo que yo les estoy diciendo, probablemente al día siguiente estuviera muerto. Probablemente. A ese punto. Porque en otras palabras, chicos, lo que estamos haciendo aquí es despertar a una realidad que la tenemos escondida. El narco es poderoso mientras es invisible. Si el narco se visibiliza, caga. Por lo tanto, todo aquel que visibilice la estructura de los narcos, entonces puede ser posible que desaparezca rápido. Si no vengo a clase el lunes, entonces ya saben por qué. ¿Qué es el cartel? Como toda organización mafiosa, silencio. El cartel es una estructura. Una estructura que tiene básicamente tres componentes fundamentales. Uno, la familia. Esto es muy similar, por ejemplo, a la mafia italiana, a la mafia china, a la mafia turca, a la mafia rusa. Las mafias más famosas que vemos en tele responden exactamente al mismo tipo de organización. ¿Quiénes son los dueños del cartel? Una o dos familias máximo. Es una familia. En Bolivia era muy famosa la familia Suárez, por ejemplo.
¿no? O el famoso narcotraficante Techo de Paja. En el fondo son una misma familia, una misma línea, pero al mismo tiempo son familias distintas que crean su propia estructura familiar. ¿Qué pasa? ¿Quién gobierna? ¿Quién es el jefe de jefes? ¿Quién es el patrón? ¿No? Es el cabeza de familia. Por lo general, las mujeres no se meten, pero también suele ocurrir que los jefes de familia sean las matriarcas. Por ejemplo, se muere el marido de alguien y la mujer, a veces cuando tiene las suficientes agallas, ejerce eso. Eso está en un hermoso libro, por ejemplo, del gran novelista Arturo Pérez Reverte, que se llama La Reina del Sur, que han debido ver en novelas, ¿no? A veces las madres, no me molestes, no voy a dar la palabra a nadie. A veces las madres, es por tu propia protección, no quiero que mañana amanezca como un cadáver. Pero no importa, el o la cabeza de familia ejerce el control total y los hermanos, los hijos, los primos, los cuñados constituyen básicamente todo el espacio, si quieren ustedes, de mando. Estos son los que mandan y los que controlan el sistema de producción. Son los que toman las decisiones. Estas familias tienen sus operadores. Son mandos medios. O sea, son amigos muy comprometidos con la familia que se hacen cargo casi siempre por territorios. Entonces, yo soy el jefe del cartel de San Simón. Entonces, agarro a mis comandos y le digo a la Michelle, tú vas a ser capitana en economía, tú vas a ser capitán en derecho, tú vas a ser capitán en humanidades, ¿no es cierto? Entonces, eligen capitanes de mucha confianza en la familia, a veces los primos o los otros parientes, y ellos son los mandos medios. Estos neatos responden a la familia. Y en tercer lugar están los soldados, que constituye la fuerza armada. Si ustedes comparan esto con un estado, esto es el gobierno, estos son los ministerios y esto es el ejército, básicamente. Entonces, eso es una estructura mafiosa que tiene el poder absoluto. Todo pasa por esta estructura. El soldado es bien poderoso porque tiene bajo su cargo la protección de toda la estructura. Entonces, están en la cima de la pirámide. Esto es básicamente el sistema organizativo de un cártel. Segundo, más abajo existe el circuito. El circuito no sabe nada, solamente cumple órdenes y solamente permite el funcionamiento de esto. En Bolivia, ese circuito está a través de los peones, por ejemplo, los cocaleros, los que pisan coca, los que producen la droga, la gente pobre que no tiene idea de cómo funciona la estructura, pero trabaja para la mafia. A veces trabaja inconscientemente, ¿no? Eso es lo que pasa, o sea, en el Chapare, chicos. Ese es el drama del Chapare. Porque es muy probable que mucha gente crea que realmente no está trabajando para el narcotráfico. Sería un error decir, puta, todos los chapareses son narcotraficantes o todos los cocaleros son narcotraficantes. En el fondo es verdad, trabajan para los narcos, pero muchísima, tal vez la mayoría de la gente no lo sabe o no lo entiende. ¿Por qué no? Por una sencilla razón, porque no recibe la plata de los narcos.
Es decir, recibe miserias, recibe migajas. Y en el segundo lugar, después de los peones, están los distribuidores, ¿no?, de, que se llaman al por menor. O sea, lo que conocemos como los dealers. Son distribuidorcitos. Son los ñatitos que están vendiendo drogas al menudeo en las esquinas. Es la gente que hace exactamente una microdistribución. Y estos ñatos también son pobres diablos porque no se benefician de la cantidad enorme de plata que distribuye el cartel. O sea, para decirlo muy fácilmente, el cartel de Santa Cruz, digamos que produce 1 tonelada al mes de cocaína. De esa tonelada al mes, ¿no?, una parte ínfima, el 0.01%, lo da al mercado local. Todo lo demás lo vende en Estados Unidos. Porque en el mercado local no gana ni mierda. Porque, como hemos visto en la anterior clase, este no es un país consumidor. Entonces el consumo es mínimo. ¿Dónde está la plata? En Estados Unidos, en Europa. Y esos son los millones. El dealercito que distribuye sobrecitos nunca se va a hacer rico con esa plata. Pero la ley 1008 lo considera a ese cojudito, lo considera narcotraficante. Y le mete 25, 30 años de prisión. En tercer lugar están los que podríamos denominar, esta denominación por supuesto es absolutamente arbitraria, los profesionales independientes, ojo, profesionales independientes que trabajan para la mafia. ¿Quiénes son esos? Básicamente son, en primer lugar, los químicos. Porque un cocalero no produce droga, produce materia prima. Para producir la droga se necesita un tipo, un químico, ¿no ve?, que combine los materiales y los precursores y que produzca la droga. A ese químico no va a salir de los cocaleros, no va a salir de la familia de narcos, lo tienen que buscar y contratar. Y como el químico sabe que está produciendo drogas, entonces este sí se beneficia con un sueldo jugoso, pero no sabe ni mierda de la organización del cartel. Son como profesionales ciegos. Hazte el cojudo. Listo. Por plata, todos se hacen a los cojudos. Luego están, por supuesto, todos los abogados que trabajan para la mafia. En los años 80 y 90 en Bolivia, cuando se da el apogeo del narcotráfico, habían bufetes especializados en atender casos y defender a los narcos. Uno de ellos, no sé si les suena el nombre, era el bufete Sánchez Berzaín. El Sánchez Berzaín ha sido ministro de gobierno del GONI. Y era un abogado de la mafia. Estos abogados de la mafia son profesionales que no dependen únicamente del cartel, ejercen libremente, ejercen legalmente. Todo el mundo sabe que defienden a los narcos y son impunes. En los Estados Unidos es tan grave esto que han tenido que dictar leyes así profundas que ha de alguna manera hecho que los abogados tengan responsabilidad. Vean la serie Better Call Saul, por ejemplo. Si han visto Breaking Bad, esa serie que es una especie de continuación, es sobre un abogado de la mafia que entra en desgracia por la nueva ley del narcotráfico en que el abogado está penalizado.
Pero en Bolivia, si no me equivoco, no hay tal cosa. Entonces el abogado es tan libre que defiende a un mafioso, lo saca libre y es inocente de nada. Nadie lo puede acusar de nada. Es mi trabajo. Ese es otro de los trabajos profesionales que dependen de la mafia. Tercero, los contadores. Probablemente esto sea lo más peligroso, silencio, lo más peligroso de los profesionales independientes, porque estás al tanto de todo el movimiento económico y estás con la obligación de buscar las formas de lavar el dinero de los narcos. ¿Cómo haces que ese dinero se legalice? Entonces el contador se ocupa de llevar las cuentas. El economista se ocupa de decir, a ver, lavaremos. ¿Qué hacemos? Cómprate un cine. Eso. Ese trabajo del economista, del contador, del administrador, es lo que determina que el juego de la economía ilegal de la droga se convierta en legal. ¿No? ¿Qué te puede dar plata? ¿Con qué puedes lavar tus dólares? Con esto. Pero al mismo tiempo, como tienen tanta información, son los que están más cagados. Claro, porque a ver, un contador que estafe a la mafia. Otro grupo muy importante de estos profesionales son... ¿Quién? ¿Quién falta aquí? ¿Qué? No, profesionales. Ahorita vamos a ver a la policía. Claro. No pongan su carita de sorpresa, no sean hipócritas. ¿Ya? La iglesia, no como institución. Silencio, chicos. Muchos curas trabajan directamente para la mafia porque en este continente somos 90% creyentes. Y no hay más creyente que el mafioso. Entonces, generalmente, un narcotraficante, una familia narcotraficante es una familia hipertradicional. Hipertradicional. Su estructura familiar es tremendamente conservadora. Entonces, la mamá del narco quiere confesarse todos los domingos, pero no puede ir a misa por seguridad. Entonces, ¿qué hacen? Que el cura venga, que celebremos misa acá, celebremos matrimonio acá. Esos curas ganan más de lo normal, no me jodan. Son también parte de ese circuito, forman parte de ese circuito. Pero fíjense lo que está pasando, chicos. Estos no son propiamente narcos, pero trabajan conscientemente para la mafia. Están la institución o las instituciones del Estado. Uno, lo que ustedes han visto, policía. Silencio. Segundo, fiscalía. Jueces. Si quieres, tienes toda la razón del mundo, la aduana. Pero además tienes senadores, diputados, ministros. En realidad, toda la estructura del gobierno, por supuesto, no todos y cada uno, sino todas las instituciones del Estado tienen gente que ha sido corrompida por la mafia y por lo tanto le responden a la mafia. Decir los policías o la policía es mafiosa es falso, pero dentro de la policía hay 100 o 2000 policías que trabajan para la mafia o que se hacen a los cojudos
ante la mafia. Lo mismo que entre los jueces, lo mismo que entre los ministros. Y esto, chicos, no es de ahora. Esto también hay que dejarlo bien en claro. Esto funciona en Latinoamérica desde los años 70. No hay en Bolivia desde los años 70 un solo gobierno que no haya trabajado para la mafia. No hay uno solo. En México, en Colombia, en Brasil, en todos. Porque la institución como tal está trabajando para la mafia. Y finalmente están los cómplices silenciosos. Levanten la mano los que alguna vez han ido al Cine Center. Cómplices. Porque, a ver, pensá que en este país, ¿cómo va a funcionar una sala que tiene 2 personas para ver una película? ¿Cómo se mantiene? En un cine que tiene 3 o 4 salas y cada sala tiene 3, 15 personas. ¿Cómo se paga el alquiler de eso? Déjense de joder. ¿Cómo paga el alquiler? ¿Cómo paga el mantenimiento? Una estructura gigantesca como el Upper Mall, cuando ni siquiera, digamos, el 70% de sus galerías están ocupadas. ¿Cómo sobrevive? ¿Cuánta gente va a eso que sea capaz de comprar tanto que sostenga esa estructura? Nosotros, toditos nosotros, al acceder a esos negocios, somos cómplices. Ya, está bien, somos víctimas, pero también al mismo tiempo cómplices. Somos víctimas y cómplices silenciosos. ¿Quiénes son esos cómplices? Todos. Todos. Porque sabiendo o no sabiendo, ¿qué va a pasar? Por ahí muchos de ustedes se han despertado a la idea, uy, no sabía que el Cine Center era lavadero. ¿Van a dejar de ir? No. Van a decir, uy, el Cine Center es lavadero, me vale verga. Ahí está. Flash, voy a ver. Por eso se llama narcoestado. Porque todo, silencio, todo el maldito país funciona en torno a los narcos. Porque toda nuestra maldita vida, de una u otra manera, está en función a la plata de los narcos. Y por eso el narcotráfico en nuestros países nunca, jamás se va a acabar, porque si se acaba el narcotráfico, se cae el país, se cae su economía, se caen sus instituciones, se cae su credibilidad, se cae todo. Es un círculo vicioso. A ningún país, menos Estados Unidos, le interesa que otro país se caiga. Entonces la guerra contra las drogas es una guerra falsa, hipócrita, mentirosa. O sea que, básicamente, decir que estamos haciendo una guerra contra el narcotráfico es mamarnos en la cara. Porque si hubiera guerra contra el narcotráfico, nos vamos a la mierda. Como país, como sociedad. Por eso somos narcoestado. ¿Está claro? Ok. Dentro del narcoestado existe una figura esencial que se llama el sicario. ¿Saben lo que es un sicario? Asesino. El sicario es si quieren, se dice vulgarmente, la carne de cañón.
Es decir, es el asesino de los narcos. El sicario forma parte de estos soldados, ¿ya? Pero no es capitán, ni teniente, ni sargento. Es el soldadito, es el sarna. Este ñato tiene la función de llevar las armas. En teoría, su función es la de ser un guardián y un vigilante, pero en los hechos es un asesino. Pero no porque su función sea de ser asesino. Cuando no hay que asesinar a nadie, estos ñatos son peoncitos, le ayudan a la esposa del patrón a llevarle sus bolsas, son choferes, guardaespaldas. Pero cuando tienen que matar, matan sin asco. Y de hecho, en el momento en que existe ese movimiento bélico, guerra o no guerra, si se tiene que deshacer de alguien, a ellos acuden. Es la lacra de la sociedad según la DEA. La lacra de la sociedad según la iglesia. La lacra de la sociedad según el Estado. Y la lacra de la sociedad según nosotros, ciudadanos comunes. Lacra quiere decir la basura, lo peor. Es el asesino, ahí está el sicario, asqueroso. ¿Quiénes son los sicarios? En el Brasil, donde tenemos más datos estadísticos, porque los antropólogos brasileros y los cientistas sociales brasileros son más capos que cualquier otro latinoamericano, han hecho un relevamiento de datos. Y este relevamiento de datos se aplica a toda Latinoamérica. El promedio de edad de los sicarios está entre los 11 y los 23 años. 11 años. Los reclutan desde sus 11 años. O sea que la primera condición es que los sicarios es la población de jóvenes de Latinoamérica. Son changos. Te enseñan a matar, a portar un arma, a asesinar, a degollar, a descuartizar, a destripar o a quemar personas desde tus 11 años. Pero lo que perdemos de vista al momento de juzgar al sicariato es que todos esos jóvenes, el 100% de esos jóvenes, son y provienen de la absoluta pobreza. Son chicos de la calle. Son chicos sin familia. Son chicos básicamente que son producto de un sistema fallido. Son los hijos vomitados por el sistema neoliberal. Son básicamente el plan que no funcionó, los residuos sociales. Millones y millones de niños y de jóvenes que viven en estado de pobreza. A esos recluta el narcotráfico. Son ellos los que constituyen el brazo armado del narcotráfico. Por lo tanto, chicos, si estos chicos, estos sicarios, son producto del fracaso del sistema, es el sistema el que ha creado el sicariato. No son los narcos. Somos nosotros. Nosotros hemos creado ese monstruo. Nosotros digo, como sociedad, como instituciones, como gobiernos, como intelectuales, como estudiantes, como profesionales, cuando no buscamos atacar los problemas fundamentales, el problema de la pobreza, entonces estamos creando sicarios en potencia. Estamos creando niños en situación de abandono, propensos a ser reclutados por la mafia. ¿Por qué la mafia tiene éxito reclutando a estos chicos? Porque la mafia les da lo que
nadie les da. Lo que no le ha dado ni la familia, no le ha dado ni la escuela, no le va a dar nunca el gobierno y nunca le va a dar la iglesia. ¿Qué le va a dar? Sentido de familiaridad. El jefe de la mafia, a ti, un changuito recogido de la calle, sabe tu nombre, sabe tu apellido, sabe en qué cuchitril vive tu mamá, sabe el nombre de tu mamá. Todas las mañanas te saluda por tu nombre. Es posible, la mayoría de las veces, que es chiquito, almuerce con el jefe de la organización, con su esposa. Le ayuda a su esposa en los mandados. Lo tratan como un hijo, lo tratan como un hermano, lo crían. Le dan afecto. Le dan una posición en un espacio que se llama familia. La familia fracasa. Chicos, la realidad es tan jodida en nuestros países que las familias se deshacen. No porque se separan, sino porque tienen que emigrar, por ejemplo. Entonces, un chiquito que tiene que ser criado o por ellos mismos, o por sus hermanos mayores, o por sus abuelos, es un chiquito fácil de reclutar. Porque al no tener el sentido de familiaridad, el narco le da. Le dice, ven, formas parte de mi familia ahora. Eres mi familia. Pero además con un mensaje bien cabrón. ¿Se han visto la serie de Pablo Escobar? Es eso, ¿no? O sea, vas a ser leal conmigo, yo soy tu familia, te doy el sentido de familiaridad. Pero ay de ti, me traicionas, voy a matar a tu mamá, a tu abuelita, a tu perrito, porque sé todo de ti. Entonces, básicamente, ese sentido compensa el sentimiento de afectividad que el Estado debería garantizar. Es un derecho humano tener una familia. En un continente donde ese derecho humano no se puede garantizar, la mafia ha copado esto. La mafia ha suplido a la familia. Y con eso te da, por un lado, ¿no?, el sentido de familiaridad, te da, como les decía, afectividad. Y por otro lado, te da el sentido de protección. Me vas a ser leal. Si me traicionas, mato a toda tu familia. Pero si me eres leal, si tu mamá o tu abuelita o tu hermanito ha tenido un accidente, tranquilo, yo voy a pagar todo. Estás protegido. Si te mueres o te disparan, no te preocupes, yo voy a mantener a tu familia. Y lo peor es que lo hacen. Porque tienen el suficiente dinero para hacerlo. Y por lo tanto, costearse la protección. Y por tanto, esos chicos viven con la idea retorcida de seguridad. Yo, ciudadano común, se enferma mi papá, ¿qué seguridad tengo? El seguro. Yo sé que lo van a cuidar, yo sé que lo van a atender, yo sé que me van a dar medicamentos. En una sociedad neoliberal, como hemos visto al principio de la materia, donde ya no está existiendo eso, estoy inseguro, estoy plenamente a la mierda. Bueno, las mafias, los narcos, son el seguro. Lo que el Estado debería hacer, la mafia lo está haciendo. Entonces, los narcos están sustituyendo los roles del Estado. Básicamente, están haciendo lo que el Estado debería hacer, pero el Estado no le importa hacer, porque al Estado, al gobierno, le interesa tener teleférico en La Paz, le interesa tener satélite, le interesa tener helicópteros, le interesa tener jet y le interesa pagar a los militares para que vayan a matar a esos niños, en vez de cuidar a esos niños. Es lo retorcido de nuestro país.
Pero más aún, cuando ese chiquito de su barrio en la calle de pronto ha empezado a trabajar para la mafia, el resto de sus vecinos lo van a respetar. Y van a decir, ay, este ñato, mejor no lo joderé. Y van a ir corriendo cuando lo ven llegando y decirle, oye, a tu mamá le he ayudado en esto, se lo he pintado su casa. Son reyes. Porque esa posición les permite tener estatus. Porque además tienen sueldo. Y tienen lo que el gobierno nunca en su puta vida les va a dar. Platita. Gran parte de esa platita, ténganlo por seguro, se lo dan a su casa, se lo dan a su abuela, se lo dan a su mamá si es que tienen, ayudan a mantener a sus hermanos y la otro porcentaje se lo compran. ¿Qué se compran? Ropa, se compran casas, se compran autos y sobre todo se compran una cosa mucho más importante: armas. ¿Alguna vez han disparado un arma? ¿Se han disparado un arma? ¿Has sentido a plena, si quieres, fuerza lo que es el poder? No hay nada más poderoso que disparar un arma. ¿Sabes por qué? Porque tienes en tus manos la capacidad de decidir quién vive y quién muere. Entonces te sientes Dios. Y estos ñatos no solamente tienen estatus entre su gente, tienen poder. Tienen el poder más retorcido y más terrible del mundo. Así, el sicariato se constituye en un sector de la sociedad que ha conseguido todo lo que el resto de la sociedad sueña, de la manera más fácil, pero también de la manera más dura. ¿Qué tienes que hacer a cambio de eso? Nada, vender tu alma al diablo y matar a uno que otro pelotudo que no conoces. Con el tiempo, chicos, con el crecimiento de ese narcotráfico, a esos chicos los forman como fríos asesinos y poco a poco los ñatos, con tal de tener todo esto, pierden el sentido de la vida humana. Por eso pasa lo que pasa en México. A ver, busquen cómo son los crímenes o los asesinatos de los narcos en México. Busquen en el internet, ¿no? Hay cosas impresionantes. Hay videos en el internet, como a un pueblo de sopladores, o sea, un pueblo que era controlado por el narcotráfico, pero la gente se emputó y los denunció a la policía y les dio lugares, ¿no? Han venido esos sicarios changuitos, los han arrodillado, la mayoría de ellos eran mujeres, y en las cámaras les han cortado miembros a machete. Pero lo importante es darse cuenta de que en la mirada de esos chicos no hay el menor remordimiento, no hay la menor vacilación, se están cagando de risa. Se están divirtiendo porque han perdido por completo la noción y el valor de la vida humana. A esos monstruos los ha creado los estados corruptos. A esos monstruos los han creado la misma sociedad que ahora los desprecia. Así que es muy fácil llenarse la boca y decir el narcotráfico es básicamente el asesinato, pero esos asesinos son consecuencia de algo. Nadie nace así. Te creo que puedan existir psicópatas, pero no te creo que puedan existir 10 millones de psicópatas, que es el número estimado de sicarios que hay en Latinoamérica. 10 putos millones. Porque no se olviden, chicos, que gran parte de estos sicarios
además de trabajar para los narcos, tienen sus propias pandillas. Entonces, las pandillas centroamericanas, las maras, todos ellos son producto de la misma situación, de la misma realidad. Estos sicarios son los que han desplegado todo un complejo culto a ciertas cosas que ahora forma parte del culto de todos nosotros. Y les voy a explicar. En primer lugar, estos sicarios, por la vida que llevan, tienen un culto indiscriminado ante la ostentación y el lujo. Los sicarios ostentan sus lujos, ostentan sus autos, ostentan su vestimenta, ostentan todo aquello que se compran. Ostentan básicamente todo lo que pueden comprar, todo lo material. La ostentación es una forma de decirle al mundo: yo puedo gastar más que el común y miren lo que estoy gastando. ¿Ya? Díganme si ese culto al dinero y a la ostentación no forma parte de nuestra vida. Piensen, chicos, y no es por joder, pero piensen qué necesidad había en este país de que un presidente tenga su propio helicóptero. ¿Cuál es la necesidad? Un país encerrado en los Andes. ¿Qué necesidad había que en este país tengamos un puto satélite? El Evo, chicos, no necesariamente yo crea que sea narco, pero tiene dentro suyo una cultura de lo narco. ¿Por qué? Porque se ha criado en una zona donde el lujo y la ostentación son parte de sus valores. Y el hombre, como presidente, de la manera más natural del mundo, ha dicho: este es un país donde lo que vale es el lujo, la ostentación, mostrar lo que tienes. Antes esto era privilegio de unos pocos, pero con la cultura del narcotráfico se ha vuelto una cosa generalizada. Probablemente no se acuerden ustedes, pero hace muy poco, ¿cuánto será? Unos 5 años, ha habido un escándalo en el Banco Unión. Un ñato, que era gerente de una regional del Banco Unión en una provincia, ha sido encarcelado porque ha sido detenido, porque se ha robado millones. ¿Ya? ¿Cómo lo han descubierto? ¿Cómo ha sido imposible de tapar? Porque el ñato en su Facebook publicaba mi cumpleaños, se sacaba un selfie y era una mesa de 100 personas, todos con etiqueta azul, whiskies. Se compraba un Ferrari en plena provincia. En provincias donde no había ni pavimento, él manejaba un Ferrari. Se ha comprado una novia. Modelo argentina. Es la cultura de la ostentación. Para el ñato, en su cabeza no le importaba tanto el hecho de que él estaba robando. Lo que importaba era el hecho de mostrar el lujo y la ostentación, porque en su cabeza está que eso es un valor. Segundo, el culto a las mujeres y la belleza. ¿Quiénes patrocinan todos los malditos concursos de belleza en este país? Son narcos. Son narcos. No estoy diciendo que las modelos o las agencias de modelaje sean de narcos o trabajen para los narcos, sino que la plata que se recibe de eso y los clientes que tienen
vienen del narcotráfico. A ver, chicos, no nos vamos a hacer a los cojudos, es una realidad que todo el mundo sabe, pero nadie la dice. En Santa Cruz, por ejemplo, donde el culto al modelaje y al cuerpo es tan importante para la sociedad, las modelos literalmente son prostituidas por las propias agencias de modelaje. O sea, porque las venden como damas de compañía. ¿Quiénes son los clientes, entre comillas, de ellas? Los narcos. Entonces ese culto a la belleza, ese culto a ese discurso proviene de una cultura, ¿ya?, que está arraigada en los valores del narcotráfico. Tercero, la fiesta. El alcohol, la pachanga, las drogas. No sé si se acuerdan también que hace poco, durante el gobierno de Evo, se ha suscitado un pequeño escándalo por una cosa que a mí me parece muy sugestiva. Un ministro del Evo va al Chaparé a inaugurar no sé qué cosas. Creo que el ministro era Carlos Romero. Y el dueño, es decir, el dirigente de la OTB, que está recibiendo el regalo del gobierno, dice ante las cámaras públicamente, ¿no? Bueno, entonces después de esta recepción, no se olvide al señor ministro que les vamos a regalar 3 quinceañeras para que se divierta en esta fiesta. Así. El ñato no ha dicho eso como chiste. El ñato lo ha dicho de la manera más natural, porque eso está enraizado en un bien que tienen o que tenemos todos. Porque la manera de mostrar las cosas es a través de la pachanga, de la fiesta, del exceso, de las mujeres, qué sé yo. Todos de una u otra manera caemos en eso. ¿Por qué? Porque esos valores que pertenecen a una cultura del narcotráfico cada vez se han arraigado más dentro de la sociedad y prácticamente ninguna clase social ya se libra de eso. ¿O no es una forma de ostentación hacer cholets en la ciudad más pobre de Bolivia? ¿No es una forma de ostentación gastarte $1 millón en una fiesta de cumpleaños? Como si viviéramos en un país del primer mundo. Traerse un grupo mexicano de renombre que te cuesta $150,000 la hora. Que venga acá para tocar a tus 5 o 6 amigos. Y eso, chicos, aparece en el Facebook, aparece en los medios de comunicación como una celebración. Oh, miren, qué bonito, qué lindo. Oh, los cholets, qué hermoso. A todos ya les parece natural. Estamos básicamente, ¿no?, trastocando el sentido de moral, de ética, de equilibrio. ¿Por qué? Porque la cultura del narcotráfico se ha arraigado en nosotros, en nuestro sistema de valores. Cópiense todo esto, por favor. Estos 3 últimos puntos los desarrollamos el lunes. Son los más cool.